La muerte también celebra, no con lágrimas ni con lamentos, sino con música, con danzas que ningún ser vivo debería presenciar. La gente dice que el carnaval de Cajamarca es solo alegría, tradición y desenfreno. Pero hay una parte de la fiesta que no está en los programas ni en las comparsas, un baile que nunca termina, con danzantes que no deberían existir. La danza de los condenados. El aire crepitaba de energía, una emoción palpable que parecía electrificar la atmósfera. Las calles de Cajamarca estaban vivas, llenas de gente que había venido de todas partes para participar en este espectáculo anual. La anticipación era casi tangible, un sentimiento compartido que unía a la multitud en un latido colectivo. La música pulsaba en el corazón de Cajamarca, un ritmo que resonaba por las calles estrechas y las plazas abiertas. La banda tradicional peruana tocaba con fervor. Sus melodías se entrelazaban en el aire y atraían a la gente al baile. Cada nota parecía contar una historia de herencia y celebración. Era carnaval, una explosión de color y sonido, donde cada rincón de la ciudad cobraba vida. Bailarines con trajes vibrantes giraban y saltaban, sus movimientos una mezcla de alegría y energía. Carrozas adornadas con diseños intrincados desfilaban por las calles, cada una obra maestra de creatividad y tradición. Máscaras, deslumbrantes y grotescas, ocultaban los rostros de los celebrantes. Estas máscaras, algunas hermosas y otras terroríficas, añadían un aire de misterio a las festividades. Eran un recordatorio de las antiguas costumbres que aún dominaban la celebración moderna, un vínculo con un pasado venerado y temido. La alegría parecía pintar cada rincón de la antigua ciudad. Las calles estaban adornadas con coloridos carteles y decoraciones, cada uno contribuyendo a la atmósfera festiva. Risas y vítores llenaban el aire, un testimonio de la felicidad que el carnaval traía a la gente de Cajamarca. Sin embargo, bajo la superficie, una corriente de inquietud se ondulaba. En medio de las risas y la música, había fugaces momentos de preocupación, expresiones sutiles que insinuaban algo más profundo. Era como si la ciudad misma contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Algo acechaba bajo la alegría, algo antiguo y hambriento. Las sombras parecían moverse con vida propia, susurrando secretos que solo los más viejos entre ellos podían entender. Era una presencia que había estado allí mucho antes del carnaval, una parte del alma misma de la ciudad. Raúl, un periodista atraído por lo inexplicable, sintió el cambio. Tenía un buen ojo para las historias que se escondían bajo la superficie, y este carnaval no era una excepción. Con su cámara en mano, se movía entre la multitud, capturando momentos que otros podrían pasar por alto. Había venido por una historia, por una mirada más allá de la fachada turística. Raúl sabía que había más en esta celebración de lo que se veía a simple vista. Observaba el carnaval desde la distancia, su mente uniendo los fragmentos de una narrativa más amplia. Las escenas vibrantes eran solo la superficie de una historia más profunda y compleja. La ciudad palpitaba con una historia oculta, susurrada en las sombras de los Andes. Los antiguos edificios y las calles estrechas guardaban sus propias historias, relatos de una época en la que las líneas entre lo vivo y lo espiritual eran borrosas. Los Andes se erguían como guardianes silenciosos, sus picos vigilando la ciudad y sus secretos. Sentía que estas no eran solo festividades. La intensidad en las expresiones de los bailarines, el fervor en sus movimientos, hablaban de algo más profundo. Era como si fueran parte de un ritual mayor, uno que se había realizado durante generaciones. Esto era un ritual, su verdadero propósito olvidado hace mucho tiempo. El carnaval era una celebración, sí, pero también era una recreación de ritos antiguos. Los artefactos históricos y las danzas ceremoniales eran un testimonio de una época en la que la ciudad era un lugar de poder y misterio. Raúl sabía que para entender el presente, tenía que profundizar en el pasado, para descubrir los secretos que se escondían en el corazón de Cajamarca. Los días se convertían en noches, y el pequeño pueblo parecía contener la respiración,
esperando que algo rompiera el silencio. El aire estaba cargado de historias, susurros llevados por el viento, y Raúl podía sentir el peso de verdades no contadas que lo presionaban. Raúl investigó más a fondo, entrevistando a los lugareños, grabando sus relatos. Cada historia era una pieza de un rompecabezas más grande, fragmentos de una historia que parecía demasiado fantástica para ser real. Los ancianos hablaban de tiempos pasados, de acontecimientos que habían dado forma a la estructura misma de su comunidad. Escuchó susurros de un lado más oscuro del carnaval, de figuras enmascaradas que rondaban los límites de la celebración. Se decía que estas figuras, envueltas en misterio, eran las guardianas de antiguos secretos, su presencia un recordatorio del pasado oculto del pueblo. Las leyendas hablaban de un baile, un vals inquietante realizado por almas perdidas en el abismo del tiempo. Se decía que este baile, realizado bajo la pálida luz de la luna, era un puente entre los vivos y los muertos, un ritual que mantenía el equilibrio entre los mundos. Pocos lo habían visto y vivido para contarlo. Aquellos que lo habían hecho quedaron cambiados para siempre, sus ojos perseguidos por visiones del pasado. El bosque, con su iluminación misteriosa, parecía guardar los recuerdos de estos bailes, sus sombras susurrando secretos a quienes se atrevían a escuchar. La mayoría descartaba estas historias como folclore, cuentos con moraleja para mantener a los niños a raya. La risa de los aldeanos y el juego inocente de los niños parecían contrastar con las leyendas oscuras que Raúl estaba descubriendo. Pero Raúl, con el instinto de un periodista por la verdad, sentía una atracción. Sabía que detrás de cada leyenda había una pizca de verdad esperando ser descubierta. Su determinación crecía con cada día que pasaba, sus pensamientos consumidos por las historias que había escuchado. Había una historia aquí, enterrada bajo capas de tradición y miedo. Los viejos libros y manuscritos que encontró en la polvorienta biblioteca insinuaban una historia que había sido deliberadamente ocultada, un pasado que el pueblo parecía ansioso por olvidar. Estaba decidido a desenterrarla. Raúl pasó incontables horas excavando en archivos, reconstruyendo los fragmentos de una historia tan esquiva como fascinante. Su viaje apenas comenzaba, y sabía que la verdad, una vez descubierta, lo cambiaría todo. Un anciano, con ojos llenos de la sabiduría de la edad, le advirtió. Su mirada era intensa, casi penetrante, como si pudiera ver dentro del alma misma de la persona con la que hablaba. Las arrugas de su rostro contaban historias de una vida vivida a través de innumerables experiencias. Cada surco un testimonio del paso del tiempo y la acumulación de conocimiento. Su voz, aunque ronca y frágil, tenía un peso que exigía atención y respeto. «Cuidado con el baile», dijo con voz áspera, como una hoja seca en el viento. Era una advertencia que parecía provenir de un lugar de profunda comprensión y temor. El baile, explicó, no era un simple acto de movimiento, sino un ritual que poseía un poder oscuro. Era una llamada, una invitación a aquellos que estaban perdidos, a aquellos que habían permanecido demasiado tiempo en las sombras de su propia desesperación y arrepentimiento. Llama a los perdidos, a aquellos que se quedan demasiado tiempo en las sombras. Estas sombras no eran solo la ausencia de luz, sino la encarnación de sueños olvidados y deseos incumplidos. Eran los lugares donde vagaban las almas condenadas, atrapadas entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El anciano hablaba de estas almas con una mezcla de lástima y miedo, como si las hubiera encontrado él mismo. Habló de los condenados, almas atrapadas entre mundos, atraídas por la energía del carnaval como polillas a una llama. El carnaval, con sus luces brillantes y música animada, era un faro que atraía a estas almas perdidas. Era un lugar donde los límites entre los vivos y los muertos eran delgados, donde la energía de los vivos podía ser sentida por aquellos que ya no formaban parte de este mundo. Las palabras del anciano pintaban la imagen de un lugar encantador y aterrador al mismo tiempo. Raúl escuchó, su escepticismo luchando contra una creciente aprensión.
Quería descartar las palabras del anciano como mera superstición, pero había algo en su forma de hablar que hacía difícil ignorarlo. Las historias de las almas condenadas y el poder oscuro del baile comenzaron a arraigarse en su mente, creando una sensación de inquietud que no podía quitarse de encima. Se encontró cuestionando sus propias creencias y la realidad que creía conocer. Las palabras del anciano resonaban en su mente, entretejiéndose con el ritmo de la ciudad. Las calles bulliciosas, los sonidos distantes de la música y las luces parpadeantes parecían llevar un mensaje oculto, un recordatorio de la advertencia que había recibido. La ciudad, con su vida vibrante y movimiento constante, ahora se sentía como un lugar donde fuerzas invisibles estaban en juego, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural era borrosa. No podía quitarse la sensación de ser observado, de ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. Era como si las sombras mismas hubieran cobrado vida, observándolo con una intensidad silenciosa. En cada esquina que doblaba, en cada callejón que pasaba, sentía el peso de una mirada invisible. La sensación de ser constantemente vigilado aumentaba su creciente paranoia, haciéndole cuestionar la seguridad de su entorno. La línea entre la realidad y el folclore se difuminó. Las historias del anciano, los susurros de los condenados y la extraña sensación de ser observado se fusionaron en una única e inquietante realidad. Raúl se encontró en un mundo donde los mitos y las leyendas parecían cobrar vida, donde lo ordinario y lo extraordinario coexistían en un delicado equilibrio. La ciudad, una vez familiar y segura, se había transformado en un lugar de misterio y peligro, donde cada sombra guardaba un secreto y cada sonido transmitía un significado oculto. La última noche de carnaval llegó en un crescendo de sonido y color. El aire vibraba, cargado de una energía primitiva. Raúl se adentró en la noche, con su cámara como única compañía. Se sintió atraído hacia una plaza abandonada, un lugar que los juerguistas evitaban instintivamente. La música aquí era más tenue, distorsionada. Un viento frío azotaba la plaza, llevando consigo el aroma a polvo y decadencia. Y entonces los vio. Figuras envueltas en sombras, sus rostros ocultos por máscaras blancas y vacías. Se movían con una gracia antinatural, su danza a la vez hipnótica y aterradora. Un ritmo irresistible. Levantó su cámara, el lente una barrera entre él y los bailarines espectrales. El clic del obturador resonó en el silencio, una brusca intrusión en la escena de otro mundo. Las figuras se detuvieron, sus cabezas girando hacia él al unísono. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, un miedo primitivo que le apretaba el corazón. La música creció, abriéndose camino hacia sus sentidos. Dio un paso atrás, queriendo huir, pero sus pies no le obedecían. El ritmo pulsaba en su sangre, atrayéndolo más cerca. Estaba atrapado en su red. La línea entre observador y participante se difuminaba con cada latido. Perdido en el remolino, bajó la cámara, hipnotizado. El baile era hipnótico, un vórtice de movimiento y sombra. Se sintió arrastrado hacia el remolino, su propio cuerpo moviéndose de maneras que no podía comprender. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los sonidos del carnaval reemplazados por el susurro del viento y el crujido de prendas invisibles. Ya no era Raúl, el periodista. Era un recipiente, lleno del ritmo de los condenados. Sus recuerdos, su identidad, se escurrían como arena entre los dedos. Estaba perdido en el baile, una marioneta de su antiguo y terrible poder. El sol salía, pintando el cielo en tonos naranja y dorado. El carnaval había terminado. Los juerguistas, exhaustos pero emocionados, volvían a casa. En la plaza desierta, una cámara yacía abandonada, su lente mirando ciegamente al cielo. Junto a ella, un solo zapato. Su par no se encontraba por ninguna parte. Nadie recordaba al periodista que había estado tan ansioso por descubrir la verdad. Nadie excepto el anciano, sus ojos llenos de una comprensión cansada.
Él lo había visto antes, la atracción del baile, el precio del conocimiento prohibido. Era un ciclo tan antiguo como el tiempo mismo. La cámara, recuperada por un vendedor ambulante, guardaba los últimos vestigios de la búsqueda de Raúl. Las imágenes, borrosas y distorsionadas, insinuaban el horror que había presenciado. El baile, capturado en una serie de inquietantes fotogramas, revelaba las figuras espectrales en su vals fantasmal. Pero la última imagen fue la más perturbadora. Mostraba una figura, su rostro oculto por una máscara blanca y vacía, extendiendo la mano hacia la lente. Sus ojos, aunque invisibles, parecían arder con un hambre ancestral. Era un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie, un testimonio del precio de la curiosidad. La vida en Cajamarca volvió a la normalidad. El carnaval había terminado, sus secretos una vez más a salvo, pero en las sombras el baile continuaba. Los condenados, con su hambre nunca saciada, esperaban el próximo carnaval, a la espera de la próxima alma que se perdiera en el ritmo embriagador de su vals. Y cada año, la música seguía sonando, una melodía inquietante resonando a través de los siglos.